Vos nunca trabajaste en tu vida. Eso me dijo, delante del abogado, con la lapicera ya en la mano para firmar, en una sala fría de reuniones que olía levemente a café recién hecho. Yo conté con los dedos. 20 años, 2 hijos, un cheque enmarcado, el primero que cobré como corredora de bolsa, escondido en el fondo de mi placard desde antes de que él fuera millonario. Se rió cuando le dije el monto que había detrás de ese vidrio. Dejó de reírse cuando su propio abogado leyó el resto del expediente. Me llamo Alejandra Duarte, 45 años, vivo en Fisherton, un barrio de Rosario, en una casa con parque que Gonzalo compró pensando que me estaba haciendo un regalo. Tengo una costumbre rara. Cuando estoy nerviosa, froto el pulgar contra el anillo que ya no uso en la mano derecha. Un tic que me quedó de los años en la mesa de operaciones, calculando riesgo con el corazón acelerado. La gente cree que soy fría. Prefiero pensar que aprendí, a los golpes, que nadie más iba a cuidar mis cuentas por mí. Fue un aprendizaje lento, hecho de pequeñas decisiones diarias que nadie veía, mucho antes de que cualquier documento o cualquier traición apareciera en el camino. No soy una santa. Me callé durante años cuando tendría que haber gritado. Le creí explicaciones que en el fondo sabía que eran mentira, solo para no armar escándalo delante de los chicos. Eso también es parte de quién soy y no lo voy a esconder. Tengo otra costumbre, esa más fea. Cuando alguien me lastima, me guardo el comentario callada y recién lo devuelvo meses después, con intereses, de una forma tan calculada que a veces ni yo misma la reconozco como sana. Mi comadre Rosa dice que eso es un defecto. Yo digo que es supervivencia, aunque en el fondo sé que ella tiene razón en parte. La casa de Fisherton tiene un pasillo largo, con ventanas que dan al parque, y lo camino todas las mañanas temprano, antes de que se levante cualquiera, solo para tener 10 minutos enteros que sean míos antes de que el día empiece a pedirme algo. Hago eso desde que Mateo era bebé. Nadie nunca preguntó por qué me levantaba tan temprano. Nadie necesitaba saber que esos 10 minutos eran la única cosa que no compartía con nadie más. A veces, en esa caminata, pasaba por el cuarto donde guardaba el cheque enmarcado, todavía sin colgar en ninguna pared, apoyado contra el fondo del placard, y solo con mirar el marco de reojo sentía una especie de secreto tibio que me acompañaba el resto del día. Cuando Gonzalo todavía vendía vino a granel a bodegas más grandes, yo trabajaba de cajera en una casa de cambios en el centro de Rosario, ganando poco, pero ganando lo mío. El día que quedé embarazada de Mateo, mi jefe me dijo, sin vueltas, que empleada con hijo chico da problemas. Me echaron con una indemnización de 38,000 pesos de aquella época. No gasté un peso en nada para mí. Sostuve la casa sola durante 4 meses, porque Gonzalo acababa de meter todo lo que tenía, y algo que no tenía, en el primer viñedo propio en las afueras de la ciudad. Nadie se acuerda de eso hoy. Yo me acuerdo. 4 años después, con Mateo ya en el jardín y Sofía recién nacida, hice un curso de análisis bursátil a la noche, por internet, porque de día no tenía ni una hora libre que fuera mía. Tardé 3 años en sacarme la matrícula de corredora de bolsa. Estudiaba después de que los chicos se dormían, con la lamparita baja para no despertar a nadie, un cuaderno lleno de anotaciones que escondía en el cajón de mi lado de la cama. Gonzalo viajaba. Mucho. En los años en que la bodega despegó, se pasaba 200 días por año afuera, entre Mendoza, San Pablo y después Madrid. Yo fui la única presencia fija en la vida de mis 2 hijos. Conté, una vez, en una noche de insomnio, 9 noches enteras sin dormir. Solo en los primeros 4 años, entre una bronquiolitis de Sofía y una operación de apéndice de Mateo, mientras Gonzalo estaba en España cerrando un contrato de exportación que hasta el día de hoy tiene enmarcado en la oficina. Empecé a operar en la bolsa por cuenta propia cuando Sofía entró al jardín. No porque necesitara la plata, Gonzalo ya estaba bien, sino porque necesitaba algo mío. Armé una cartera de 31 clientes, uno por uno, a la tardecita, entre la cena y la tarea de los chicos. Cada comisión que cobraba la depositaba en una cuenta separada,
a mi nombre, en el mismo banco donde, años después, encontraría el primer indicio de que Gonzalo tenía otra cuenta que yo desconocía por completo. 20 años de casamiento, 2 hijos, una casa que armé, sostuve y administré, el presupuesto, la rutina, el afecto, sola, mientras el nombre de Gonzalo crecía en las revistas de negocios de Mendoza y de Madrid. Gonzalo, cuando nos casamos, era un vendedor chico que ofrecía vino a granel casa por casa, y fui yo quien revisó el primer contrato de sociedad que firmó con un socio que después lo estafó, quien le sugirió renegociar la deuda del primer viñedo con un banco distinto, quien se quedó despierta con él, embarazada de 7 meses de Mateo, revisando planillas de flujo de caja hasta las 3 de la mañana porque él no confiaba en nadie más para hacer bien las cuentas. Eso tampoco apareció nunca en ninguna entrevista que dio después, cuando se convirtió en el empresario que construyó un imperio de la nada solo, con sus propias manos. Hay una escena que todavía se me aparece sin que la busque. Mateo tenía 8 años y tuvo una apendicitis un martes cualquiera, a las 4 de la mañana. Gonzalo estaba en Mendoza, en una cena con inversores que no podía cortar de ninguna manera. Manejé sola hasta la clínica, con Mateo quejándose atrás y Sofía, de 4 años, llorando de miedo al lado. Lo operaron a las 6. Llamé a Gonzalo 3 veces antes de que atendiera. Me dijo: «Qué bueno que lo resolviste. Vos sos buena para eso». No supe, en el momento, si era un elogio o una excusa. Hoy lo sé. Fui yo quien decidió, sola, cambiar a Sofía de colegio cuando empezó a tener problemas con una maestra. Fui yo quien negoció, sola, el crédito para ampliar la bodega, comparando tasas de 3 bancos distintos, porque Gonzalo decía que no tenía cabeza para esas cosas de números chicos. El mismo hombre que manejaba contratos de exportación por millones. Fui yo quien se hizo cargo cuando su madre estuvo internada 3 semanas. Todos los días a las 7 de la mañana, antes de llevar a los chicos al colegio, mientras el resto de la familia de Gonzalo brillaba por su ausencia. Y fui yo, en silencio, quien estructuró toda la parte financiera de los 3 emprendimientos turísticos que la bodega abrió con el tiempo, el de Mendoza, el de Bariloche y después el de España. Revisando proyecciones, negociando con bancos, armando el modelo de inversión que Gonzalo presentaba después como propio delante de los socios. «Una ayudita de mi mujer», decía sonriendo, sin que nadie supiera que esa ayudita le había ahorrado a lo largo de 12 años lo que le habría costado contratar un estudio financiero entero. Fue un domingo cualquiera, en un asado familiar en lo de un socio de Gonzalo, con los chicos jugando en el fondo, y Gonzalo de buen humor, contando un chiste sobre un gol errado del central del fin de semana. En ese clima liviano, casi bobo, apareció el primer indicio, de la forma más boluda posible, como pasa casi siempre en la vida real, no con un trueno, sino con un papel que se cae al piso. Gonzalo sacó la billetera para pagar algo, y una tarjeta de embarque impresa cayó doblada al medio. Su nombre, y en la fila de al lado, bien clarito, otro nombre: Valentina Rossi, asiento 3D. Le pregunté quién era. Me dijo sin dudar que era la enóloga que estaba asesorando la bodega, que había coincidido el vuelo de pura casualidad de agenda. Me lo tragué, como siempre lo hacía. El segundo indicio fue un llamado que doña Esperanza, mi suegra, hizo sin querer con el manos libres del auto encendido, pensando que estaba apagado. Yo estaba llevando a Sofía a natación y ella llamó al celular de Gonzalo, conectado por Bluetooth a mi auto por error esa mañana. «Él se merece ser feliz de verdad, hijo, no solo bancar la casa y el colegio de los chicos toda la vida», le dijo a alguien que nunca supe quién era. Esta chica nunca entendió el mundo de él, la verdad. Sofía, 14 años, en el asiento de atrás, preguntó por qué mamá se había quedado tan callada de golpe. Le dije que era solo cansancio y subí la radio para el resto del viaje. El tercer indicio llegó en un sobre de una sociedad de bolsa, dirigido a Gonzalo, que llegó a casa por error del cartero. Lo abrí sin pensarlo, por costumbre,
porque siempre fui yo quien ordenaba los papeles de la casa. Adentro, un resumen de una reestructuración societaria, parte de los inmuebles de la bodega, incluida la propiedad de Bariloche y el departamento de Madrid, que yo creía que estaban a nombre de los dos. Bajo el régimen de bienes gananciales, habían sido transferidos, hacía 7 meses, a un fideicomiso con sede en Montevideo, con otro socio en el nombre, un tal Ricardo Prieto, del que jamás había escuchado hablar. Me quedé parada en la cocina un buen rato. Después doblé el papel en el mismo pliegue original, lo volví a guardar en el sobre y lo dejé donde Gonzalo lo iba a encontrar. Me fui a preparar la cena. Si llegaste hasta acá, ya sabes que en estas historias casi siempre hay un documento que lo cambia todo, pero lo que yo todavía no sabía era que ese documento tenía una fecha, y esa fecha era 2 semanas antes de que Gonzalo dijera, por primera vez en nuestra cama, que tal vez deberíamos hablar de separar los bienes solo por precaución. Guárdate ese detalle, va a volver. Si todavía no estás suscrita, el botón está justo aquí abajo. Hay muchas más historias como esta esperándote. Dale ahora y regresa con nosotras. Antes de seguir, quiero decirte algo rápido. Si esta historia ya te está tocando algo, no esperes al final para suscribirte. El botón está ahí abajo. Aprovecha y volvé enseguida, que todavía falta lo más fuerte. Yo no soy de reclamar en el momento. Eso lo aprendí de mi vieja, que decía que mujer que grita pierde peso en el argumento. Así que hice lo que siempre hice, guardé. Fotografié el resumen con el celular antes de devolver el sobre a su lugar. Llamé a una amiga abogada, no una que trabajara con Gonzalo, y le pregunté, sin entrar en detalle, qué significaba un fideicomiso con otro socio. Me preguntó algo que no esperaba. Alejandra, ¿vos tenés idea de cuánto contribuiste a ese patrimonio, aunque nunca hayas cobrado un sueldo formal de la bodega? No tenía ni idea. Nadie, en 20 años, me había hecho esa pregunta. Empecé a separar, sin que Gonzalo lo supiera, copias de todo. Recibos de la ampliación del viñedo que yo había seguido personalmente. Conversaciones de WhatsApp donde Gonzalo me pedía opinión sobre el modelo financiero de los 3 emprendimientos turísticos, porque sí, esa ayudita de mujer aburrida, que él siempre mencionaba, se había convertido en la estructura financiera completa de los 3 proyectos, sin contrato, sin crédito, sin un peso. Recibos de mi propia cartera de clientes en la bolsa, con el nombre de los 31 clientes que atendía sola mientras él pensaba que yo solo jugaba con la computadora. Durante esos meses viví una especie de vida doble silenciosa. De día, era la misma Alejandra de siempre. Llevaba a Sofía a natación, ayudaba a Mateo con un trabajo del colegio, atendía clientes de la bolsa a las 5 de la tarde, cocinaba la cena a las 8. De noche, después de que todos dormían, me sentaba en la mesa de la cocina con un cuaderno aparte, solo mío, anotando fechas, ordenando prints, llamando bajito a Carolina para contarle lo que había descubierto ese día. Nadie en casa notó el cambio, porque me esforcé, con una disciplina que hoy hasta me asusta, para que nada de la rutina de los chicos se viera afectado por lo que estaba construyendo en silencio. Hubo una noche en que casi me quiebro. Fue después de encontrar, en una carpeta de fotos viejas de la computadora de Gonzalo, que no debía estar revisando, pero revisé, imágenes de un viaje a España que había hecho por trabajo el año anterior, con Valentina apareciendo en 3 fotos, sonriendo, en una cena claramente íntima. Cerré la notebook, fui hasta el baño y lloré sentada en el piso frío durante quizás 10 minutos hasta escuchar a Sofía moviéndose en el cuarto de al lado. Me sequé la cara, respiré hondo y fui hasta su cuarto solo para confirmar que estaba todo bien. Estaba, solo yo no estaba, pero ella todavía no necesitaba saber eso. Doña Esperanza nunca escondió que pensaba que yo había subido de categoría casándome con el hijo de ella. Una vez, en los 15 de Sofía, delante de todos los invitados, levantó la copa y dijo: «Que Sofía crezca sabiendo el valor de un hombre trabajador como el padre. Y qué suerte tuvo la madre, que supo aprovechar esa suerte». Sonreí.
corté la torta. Solo lloré después, lavando los platos sola en la cocina, bajito, para que nadie escuchara. 3 semanas después del sobre, Gonzalo llegó a casa con una carpeta de cuero que yo nunca había visto y una propuesta que llamó Moderna. Firmemos un acuerdo para formalizar lo que ya tenemos hablado, sin drama, Alejandra. Es solo trámite, cosa de gente adulta. Lo dijo sirviendo 2 copas de vino, como si me estuviera invitando a firmar una tarjeta de cumpleaños, no a resignar 20 años. El acuerdo tenía 10 páginas. En un lenguaje elegante, lleno de tecnicismos que en ese momento no manejaba del todo. Decía, resumido, que los bienes adquiridos con esfuerzo empresarial exclusivo del socio administrador quedarían bajo titularidad del fideicomiso sin entrar en una eventual división futura. Mi contribución, 20 años de casa, 2 hijos criados prácticamente sola, 12 años de estructuración financiera informal de los emprendimientos, una cartera de bolsa armada desde cero y un cheque enmarcado que representaba el inicio de todo eso. No aparecía en ningún lado de ese papel. Ni una línea, ni una nota al pie. Le dije que lo iba a pensar. Me dijo que no había necesidad de ponerse mal. Total, vos nunca trabajaste de verdad tampoco. Fue la primera vez que dijo esa frase en voz alta dentro de casa. Me la guardé también. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en el patio, con un cuaderno en la falda, y empecé, sin darme mucha cuenta, a escribir una lista. No era una lista de bronca. Era una lista de hechos. Fecha de casamiento, fecha de nacimiento de cada hijo, fecha en que abrí mi primera cuenta como corredora, fecha en que empecé a estructurar el primer emprendimiento turístico, monto de la indemnización de 38,000 pesos y en qué meses se había gastado. Fui hasta el placard, saqué el cheque enmarcado, lo apoyé sobre la mesa y anoté, una por una, las fechas de mis primeras comisiones. $200, después 300. Después, con el tiempo, montos más grandes, a medida que la cartera de clientes crecía. Valentina Rossi, la enóloga de la tarjeta de embarque, siguió apareciendo, cada vez con menos disimulo. Un día llamó a casa preguntando por Gonzalo, y cuando atendí, en vez de cortar o explicarse, me preguntó, con una calma que me dolió más que cualquier grosería. ¿Ya habló con vos de los planes? Le dije que no sabía de qué me estaba hablando, y ella, dándose cuenta del error, cortó demasiado rápido para ser inocente. Fui a ver a mi amiga Carolina, abogada, que conozco desde la facultad y que nunca trabajó para Gonzalo ni para nadie de su familia. Le llevé el resumen fotografiado, la tarjeta de embarque que había guardado en un cajón, los prints de las conversaciones sobre el modelo financiero. Lo miró todo en silencio, con esa cara de estar calculando mucho más de lo que decía, y me preguntó algo que no esperaba. Alejandra, ¿vos tenés noción de cuánto contribuiste a este patrimonio, aunque nunca hayas cobrado un sueldo formal? No tenía. Nadie, en 20 años, me lo había preguntado. Carolina me explicó, con paciencia, que en el régimen de bienes gananciales, todo lo construido durante el matrimonio, incluido el valor del trabajo invisible, doméstico y de apoyo al negocio, entra en la división, aunque el inmueble figure solo a nombre del fideicomiso. El problema, me dijo, no es si contribuiste, es probarlo y probar que él sabía que estaba moviendo bienes fuera del alcance de la división a propósito. Me apretó la mano por encima de la mesa, un gesto que no esperaba de alguien tan técnica, y agregó, Alejandra, te conozco hace 20 años. Vos nunca te quedaste quieta. No vas a empezar ahora. Se quedó mirándome un segundo más de lo necesario, como calculando si debía decir algo más, y después completó, más bajito. Y aparte, con todo lo que me estás mostrando, ni falta hace que confíes en la suerte. Confía en los papeles. A partir de ese día, empecé a separar, sin que Gonzalo lo supiera, copias de todo lo que ya tenía. Recibos, conversaciones, extractos. 2 semanas antes de que la carpeta equivocada apareciera sobre mi mesa, hubo una cena de fin de año de la bodega,
en un salón alquilado en Rosario, con socios, proveedores y familias. Gonzalo me pidió, como siempre, que estuviera linda y sonriera bastante para las fotos, porque la imagen de familia estable es importante para los inversores. Fui, sonreí en las fotos y, en medio de la noche, vi a Valentina Rossi cruzando el salón de vestido largo, siendo presentada a los socios de Madrid como la responsable de toda la estrategia de expansión de los emprendimientos Ferreira. La misma estrategia que yo había armado, número por número, durante 12 años, sin crédito alguno. Uno de los socios, sin saber quién era yo, me comentó, entusiasmado, mostrándome fotos del celular. Tiene que ver lo que hizo esta chica con el proyecto de Bariloche. Una visión impresionante. Parece que entiende de números mejor que cualquier gerente financiero. Sonreí. Le dije que debía ser impresionante de verdad, y fui hasta el baño del salón, cerré la puerta con llave y me quedé ahí adentro varios minutos, mirándome al espejo, hasta poder volver a la fiesta con la cara arreglada. Volviendo a la mesa, encontré a Gonzalo riéndose fuerte con 2 socios de Madrid, la misma risa fácil que siempre tuvo en ambiente de negocios, completamente distinta de la risa más contenida que reservaba para adentro de casa desde hacía años. Me senté a su lado, acepté una copa de champán que un mozo ofreció y me pasé el resto de la noche sonriendo para las fotos, saludando a gente que apenas conocía, guardando, sin saber todavía el alcance exacto de lo que estaba guardando, una pieza más de un rompecabezas que todavía no tenía nombre. La revelación de verdad llegó de una forma banal. Había ido a buscar una carpeta a la oficina de Gonzalo en casa para imprimir la declaración jurada de bienes que necesitábamos para el colegio de Mateo. La carpeta equivocada estaba encima. Adentro, contratos con fecha de 8 meses atrás, constituyendo el fideicomiso con sede en Montevideo, y una cláusula que decía que, en caso de divorcio, los inmuebles registrados en el fideicomiso quedarían fuera de la división por ser patrimonio anterior a la estructura societaria actual. Una maniobra que mi instinto entendió antes de que mi cabeza terminara de leerla. La mano derecha se me puso fría. Apoyé la carpeta en la falda, como si necesitara entibiar el papel con el cuerpo. Cerré los ojos un segundo. El reloj de la oficina marcaba las 4:20 de la tarde. Una hora que iba a recordar el resto de mi vida, del mismo modo en que uno recuerda la hora de un accidente. Pasé el pulgar por la primera hoja del contrato, sintiendo la textura del papel membretado, el relieve discreto del sello del escribano en Montevideo. Releí el nombre del fideicomiso 3 veces. Prieto Ferreira Inversiones. Ferreira era el apellido de Gonzalo. Prieto, el socio que yo no conocía. Mi nombre no aparecía en ningún lado de ese documento, ni como testigo, ni como cónyuge, ni como nada. Cerré la carpeta, la devolví exactamente al lugar de donde la había sacado, alineando el borde con el filo de la mesa, como él la habría dejado. Fui a buscar la declaración jurada en el otro cajón, el correcto. Preparé la cena esa noche como la preparo cualquier otra noche. Milanesas con puré, la misma receta de mi vieja. Le pregunté a Sofía por el examen de matemática. Escuché a Mateo quejarse de un profesor. Nadie en la mesa notó que algo se había muerto adentro mío y que algo nuevo, más frío y más firme, había nacido justo en el lugar donde antes existía la esperanza. Lavé los platos después, uno por uno, con una calma que ni yo misma entendía todavía, mientras por dentro ya empezaba, sin saberlo del todo, a armar el primer borrador de un plan. ¿Te acordás del detalle que te pedí que guardaras? La fecha de la reestructuración del fideicomiso era 2 semanas antes de que Gonzalo sugiriera separar los bienes por precaución. Él no me estaba protegiendo de nada. Se estaba protegiendo de mí. Esa misma noche, después de que los chicos se durmieron, Gonzalo entró al cuarto esperando, me di cuenta después, que yo hubiera descubierto todo y armara un escándalo, llorara, gritara, tirara algo. Hasta tenía preparado un discurso de defensa, se le notaba en la postura. Le pregunté, no más, si quería un té o solo agua antes de dormir. Se descolocó tanto con mi silencio que preguntó él,
directamente, si estaba todo bien. Le dije que sí. Y era verdad, de una manera que él todavía no tenía capacidad de entender. 2 semanas después, mi comadre Rosa, madrina de Sofía y amiga desde el secundario, alguien que nunca fue de dar consejos ni discursos. Siempre fue la práctica del grupo, la que resuelve sin hablar de más. Apareció un sábado a la mañana sin avisar, en jogging, con una caja de herramientas vieja de su papá bajo el brazo. Yo todavía estaba en pijama, tomando mate en la cocina. No me preguntó nada sobre Gonzalo, no hizo ninguna pregunta sobre lo que estaba pasando, aunque yo sabía que algo intuía, como intuyen siempre las comadres de toda la vida. Fue directo al placard de mi cuarto, se arrodilló en el piso y empezó a cambiar la cerradura de la puerta chica donde guardaba mi cheque enmarcado, los documentos que había separado con Carolina y una copia impresa del contrato del fideicomiso que había sacado el día de la revelación. Trabajó en silencio casi 40 minutos, con una concentración que solo le veía cuando estaba arreglando algo de verdad, nunca cuando charlaba. Mientras atornillaba la placa nueva, sin levantar la vista del trabajo, comentó, como quien no quiere la cosa: «Vos siempre resolviste todo sola, Ale. Esta vez, déjame resolver algo yo». Instaló un candado chico. Lo probó 2 veces. Guardó la llave de repuesto adentro de un frasco de aspirinas vacío, en el fondo de su propia caja de herramientas, por si acaso perdés la tuya. Antes de irse, todavía con el llavero en la mano, dijo solo una frase: «Ahora la única llave la tenés vos». No explicó nada más. Se fue antes del mediodía, diciendo que tenía un compromiso. Me quedé parada en la puerta del placard un buen rato después de que se fue. Lloré sola en la cocina, sentada en el piso, apoyada contra la alacena. No de tristeza, sino de ese tipo de alivio que uno se guarda durante meses enteros y que sale de golpe cuando alguien, sin ningún discurso, sin ninguna pregunta, simplemente te muestra, en los hechos, de qué lado está. Hoy, Rosa vive cerca de Bariloche, en una casa de campo chica que compró con sus propios ahorros el año pasado. Vamos ahí casi todos los domingos, los 5, yo, mis 2 hijos y a veces Ignacio, a comer el asado que hace igual al de su papá. Nunca más tocó el tema de la cerradura cambiada. Nunca hizo falta. Algunos gestos no piden repetición para seguir valiendo. Existe un tipo de mujer que subestimamos hasta el día en que ella decide dejar de subestimarse a sí misma. A mí me llevó 20 años entenderlo. Todavía le faltaban algunas semanas a Gonzalo para entenderlo también. Y a mí todavía me faltaba entender del todo el tamaño exacto de lo que había construido sin darme cuenta, repartido en recibos, en extractos, en recuerdos guardados con fecha y hora. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, compartila con una amiga que necesita escucharla. Y si querés seguir siendo acompañada cuando este video termine, el audiolibro Para mujeres que están cansadas de ser fuertes está en el enlace de la descripción. Es una experiencia hecha para escuchar de noche. Un capítulo antes de dormir. 30 capítulos que te van a acompañar de regreso a vos misma. El ebook también está disponible si preferís leer. Los 2 están en el enlace aquí abajo. Fui a ver a Carolina con la carpeta fotografiada, los recibos, las conversaciones de WhatsApp sobre el modelo financiero de los emprendimientos, los extractos de mi cartera de bolsa que probaban, con fecha y hora, desde cuándo venía contribuyendo económicamente más allá de la casa. Lo miró todo, callada, durante un tiempo que me pareció demasiado largo. Después dijo: «Alejandra, esto no es separación de bienes. Esto es fraude a la sociedad conyugal. Y vos documentaste sola, sin saberlo, lo suficiente para probarlo». Me temblaron las manos sosteniendo el mate. No de miedo, de un tipo de bronca que finalmente tenía a dónde ir. Carolina me explicó el camino con calma, como quien traza un mapa para alguien que nunca salió sola de su casa. Primero, reunir toda la documentación sin alertar a Gonzalo. Segundo, contratar un perito financiero independiente, especializado en rastreo patrimonial, para transformar la sospecha en número concreto.
Tercero, presentar simultáneamente el pedido de divorcio y una medida cautelar para frenar cualquier nuevo movimiento de bienes del fideicomiso hasta resolver la división. Esto va a ser feo, me avisó. Él va a tratar de hacerte quedar como inestable, como ambiciosa. Tal vez hasta va a usar a su madre, a los amigos en común, quizás a los chicos, si cree que puede. Tenés que estar preparada para eso antes de empezar. Le dije que estaba preparada. No lo estaba del todo, pero descubrí, con las semanas, que una se prepara a los tumbos, un documento a la vez. Antes de llegar a la audiencia, Gonzalo intentó, 2 veces, un camino distinto. La primera vez, mandó un mensaje a través de un amigo en común, insinuando que, si las cosas seguían así, él iba a replantearse quién se quedaba con la tenencia principal de los chicos, aunque los dos ya fueran adolescentes con voz propia sobre dónde querían vivir. Carolina me tranquilizó enseguida. Eso es un bluff, Alejandra. Ningún juez va a contrariar la voluntad de chicos de 15, 19 años sin un motivo concreto, y él no tiene ningún motivo concreto en tu contra. Aún así, pasé una noche entera sin dormir, imaginando escenarios que nunca pasaron. La segunda vez, un investigador privado contratado por Gonzalo apareció cerca de mi oficina de la bolsa, haciendo preguntas veladas a mis clientes sobre la vida personal de la corredora Alejandra Duarte. Uno de los clientes, incómodo, me llamó para contarme. Carolina hizo la denuncia por hostigamiento y usó ese mismo episodio más adelante como prueba adicional de mala fe procesal de la otra parte. Gonzalo negó haber mandado a nadie, pero el rastro del pago apareció, después, en el propio informe del perito Bruno. Cuando le conté a Mateo lo que había pasado con el investigador, se puso serio de una manera que no le conocía y me dijo: «Mamá, si necesitas que yo hable con él, hablo». Le agradecí, pero le pedí que no hiciera nada, que eso era terreno de abogados, no de hijos de 19 años. Igual, guardé esa oferta en algún lugar del pecho, como una de las cosas más lindas que me dijeron en toda esa época. Les conté a mis 2 hijos, juntos, un domingo a la noche, sentados en el living, sin dramatizar y sin esconder lo esencial. Antes de sentarnos, preparé un té para cada uno, un gesto casi ridículo en su simpleza, pero que me ayudó a mantener las manos ocupadas mientras buscaba las palabras justas. Mateo, con 19 años, ya sospechaba algo. Dijo que había visto raro al padre desde hacía meses. Esa misma noche, después de que Sofía se fue a dormir, volvió a la cocina, donde yo todavía estaba lavando los platos, y me preguntó, con una seriedad que no esperaba de un chico de 19, «Mamá, ¿qué necesitas que haga?» Le dije que no necesitaba nada, que eso era un problema mío para resolver. Insistió bajito, «No es solo tuyo, somos familia». Fue la primera vez que uno de mis hijos me trató como compañero de verdad en una decisión grande, y no solo como la persona que resuelve todo en silencio detrás de escena. Sofía, 15 años, lloró, pero preguntó, entre lágrimas, algo que me dio fuerza. «Mamá, ¿vos vas a estar bien económicamente? Porque no quiero que tengas que humillarte por su culpa». Les dije que no, que todo eso era justamente para garantizar que su vida cambiara lo mínimo posible. La de Gonzalo era la que iba a cambiar. Contratamos a un perito financiero, Bruno Aguilar, recomendado por Carolina, un hombre de pocas palabras que se pasó 3 semanas encerrado con planillas, facturas y registros notariales que lo ayudé a reunir usando mi propio acceso, como esposa, a documentos que Gonzalo jamás imaginó que yo supiera leer bien. Bruno tenía una manera particular de trabajar. Pedía todo por escrito, nunca por teléfono, y anotaba cada hallazgo en una libreta cuadriculada que después pasaba a un informe prolijo, casi quirúrgico. En la primera reunión, me miró por encima de los anteojos y dijo sin rodeos: «Señora Duarte, por lo que veo acá, usted no va a necesitar que yo invente nada. Los números ya cuentan la historia solos». En 6 semanas, el informe confirmó lo que Carolina ya sospechaba desde la primera charla.
En los últimos 3 años, Gonzalo había movido el equivalente a $8 millones en propiedades e inversiones hacia el fideicomiso de Montevideo, incluida la propiedad de Bariloche, comprada, con ironía, con un crédito que yo misma había ayudado a negociar, sentada al lado de él en el banco, entendiendo cada cláusula que él apenas había leído. El informe también mostró algo que no esperaba. El cronograma del movimiento coincidía, mes a mes, con el inicio de la relación de Gonzalo con Valentina Rossi, cuya consultora de enología había recibido contratos sobrefacturados de estrategia de expansión en los 3 emprendimientos. El mismo trabajo que yo había hecho gratis durante años bajo el nombre de ayudita de la esposa. A Valentina le pagaban con plata de la empresa para hacer, técnicamente, lo que yo ya hacía. Eso dolió distinto al resto. No era solo traición, era reemplazo, como si en algún momento me hubiera vuelto prescindible hasta para el propio rol que yo misma había inventado dentro de ese matrimonio. Presentamos el divorcio un martes a la mañana. No fui al juzgado. No hacía falta, Carolina se encargó. Pero pasé todo el día en casa, sentada en el patio, con una mezcla rara de miedo y alivio que no sabía nombrar bien. A la tarde, Gonzalo me llamó, furioso, preguntando por qué diablos había hecho eso sin hablar antes. Le dije, ¿vos hablaste conmigo antes de mover $8 millones a Montevideo? Se quedó en silencio, por primera vez en 20 años de casamiento, sin tener una respuesta lista. En la semana antes de la audiencia, Carolina me citó en su oficina 3 veces, solo para simular las preguntas que el abogado de Gonzalo podría hacer, entrenando mis respuestas hasta que salieran sin dudar. Van a tratar de desestabilizarte emocionalmente en el momento, hacer que parezca que actúas por venganza, no por derecho, me avisó. Cada vez que sientas ganas de justificar tu bronca, volvé al número. Con el número no van a poder discutir. Pasé 3 noches releyendo cada recibo, cada extracto, cada print, hasta saberme de memoria el orden exacto en que Carolina iba a presentar todo. La audiencia de conciliación se hizo 3 meses después, en una oficina fría en Buenos Aires, elegida por el lado de Gonzalo, tal vez a propósito, para dejarme en terreno desconocido. Me senté al lado de Carolina, con la carpeta de documentos organizada por ella, cada separador etiquetado con precisión quirúrgica. Gonzalo entró de traje, con su abogado, un hombre alto que hablaba demasiado rápido, como si la velocidad reemplazara al argumento. La propuesta inicial de ellos fue casi cómica. Gonzalo se quedaría con el fideicomiso entero, con las 2 propiedades, con el 80% de las inversiones, y me ofrecería, generosamente, el departamento de Rosario, que valía menos de 1/10 de lo que estaba en disputa, más una cuota alimentaria simbólica para los chicos. El abogado de Gonzalo justificó la propuesta diciendo que el patrimonio fue construido por esfuerzo empresarial exclusivo del señor Ferreira, sin contribución financiera directa de la señora. Fue en ese momento que Gonzalo, tal vez creyendo que estaba siendo generoso, tal vez solo repitiendo lo que decía por costumbre, me miró, con la lapicera ya en la mano para firmar la minuta, y dijo, delante de todos, «Alejandra, sé razonable. Vos nunca trabajaste en tu vida. Yo construí todo esto solo. Vos solo te ocupaste de la casa». Conté con los dedos, despacio, sin levantar la voz. 20 años, 2 hijos, un cheque enmarcado, escondido en el fondo de mi placar desde antes de que él fuera millonario. Se rió, con esa risa corta y nerviosa que le salía cuando estaba incómodo. Dejó de reírse cuando Carolina abrió la carpeta. Puso sobre la mesa, uno por uno, los recibos de la ampliación seguidos personalmente por mí, los prints de WhatsApp, donde Gonzalo me pedía opinión sobre el modelo financiero de los emprendimientos, los contratos sobrefacturados de estrategia pagados a Valentina Rossi por el mismo trabajo que yo hacía gratis desde hacía 12 años. El informe del perito Bruno rastreando los 8 millones movidos a Montevideo en el mismo periodo en que empezó la relación extramatrimonial. Y por último, el extracto completo de mi cartera de bolsa, abierta hacía 18 años, empezando con $200 y creciendo, comisión por comisión,
hasta un monto que hizo que el abogado de Gonzalo dejara de hablar rápido por primera vez en toda esa reunión. La señora Duarte no solo trabajó, dijo Carolina, con una calma que envidié en el momento. Ella sostuvo, sola, buena parte de lo que su cliente llama patrimonio empresarial exclusivo. Y hay abundante prueba documental de fraude en la reestructuración societaria, con fecha de movimiento coincidiendo con el inicio de la relación extramatrimonial de su cliente. Podemos resolver esto acá, con un acuerdo justo, o podemos resolverlo en el tribunal, con todo esto hecho público. El abogado de Gonzalo pidió un cuarto intermedio de 20 minutos. Volvieron con la cara distinta, esa cara de quien acaba de hacer una cuenta rápida y no le gustó el resultado. Gonzalo no me miró en todo ese rato. Se quedó mirando su propia mano, girando la alianza que todavía usaba, un gesto que reconocí. Era el mismo gesto que hacía cuando estaba a punto de perder una negociación y todavía no sabía cómo aceptarlo. El acuerdo final, homologado 4 meses después, me dio la propiedad de Bariloche entera, el departamento de Madrid, y el 40% de las inversiones remanentes del fideicomiso, además de la cuota alimentaria completa de los 2 hijos hasta la mayoría de edad. Gonzalo se quedó con el departamento de Buenos Aires, la sede de la bodega, y la bronca de haber subestimado, durante 20 años, a la mujer que creía que nunca había trabajado. En la última reunión, ya sin su abogado cerca, Gonzalo me pidió hablar a solas, en un pasillo de la oficina. Fue ahí, de una forma casi patética, que bajó la guardia por primera vez desde que todo empezó. Dijo que sabía que se había equivocado, que tal vez había subestimado lo que yo hacía, y me pidió, sin ceremonia, si se podía reconsiderar lo de Bariloche. Por lo menos eso, Alejandra. Vos sabés cuánto significa ese lugar para mí. Lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. Tenés hasta el viernes para sacar tus cosas personales de ahí. Cerré la carpeta, sin gritar, sin llorar, sin siquiera subir el tono de voz. Doña Esperanza llamó 2 semanas después, pidiendo un favor: que dejara que los nietos pasaran las fiestas con ella, ya que las cosas estaban difíciles para ella también, después de que el escándalo del divorcio se convirtiera en tema entre sus amigas de la parroquia. Le dije que sí, pero por mis hijos, no por ella. Me agradeció bajito, en un tono que nunca le había escuchado antes, y me di cuenta, con una calma casi graciosa, de que ya no sentía ninguna bronca hacia ella. Solo una especie de distancia tranquila, del tipo que uno siente por gente que ya no tiene ningún poder sobre la propia vida. Una semana después de ese llamado, me crucé con Gonzalo, de casualidad, en una estación de servicio de Rosario, cuando todavía iba a visitar a mi hermana antes de la mudanza a Bariloche. Parecía más flaco, más cansado, con esa expresión de quien todavía no aceptó del todo el tamaño de lo que perdió. Me preguntó si podíamos hablar solo 1 minuto. Le dije que no tenía nada más para hablar, que Carolina y su abogado ya no hubieran resuelto en los papeles. Insistió, bajito. No pensé que fueras capaz de esto, Alejandra. Le respondí sin rencor en la voz, solo constatando un hecho. Vos nunca pensaste nada sobre mí, Gonzalo. Ese siempre fue el problema. Me subí al auto y me fui, sin mirar por el espejo retrovisor. En medio del proceso, antes de la audiencia de conciliación, doña Esperanza me invitó a tomar mate en su casa, sola, de mujer a mujer, según dijo ella misma por teléfono. Fui más por curiosidad que por ganas. Sirvió unas facturas que sabía que me gustaban, un detalle que me molestó, porque mostraba que siempre supo leer a la gente mejor de lo que dejaba ver. Y empezó a hablar de las etapas difíciles de todo matrimonio largo, tratando, con un barniz fino de amabilidad, de convencerme de no destruir a la familia por culpa de un desliz. La dejé terminar. Después le dije, sin levantar la voz, mirándola directo a los ojos: Doña Esperanza, usted hizo un llamado sin querer, que yo escuché sin querer también, con el manos libres puesto. Dijo que Gonzalo se merecía ser feliz de verdad, no solo bancar esta casa y esta familia toda la vida. No vine acá a pedir perdón por nada, ni a pedir su bendición.
Vine porque usted me invitó, y todavía tengo educación. Se puso pálida, no lo negó, solo preguntó, bajito, cómo me había enterado. No respondí. Terminé el mate, agradecí las facturas y me fui antes de cualquier postre. En el auto, sola, en el estacionamiento de su casa, me quedé unos 5 minutos sin arrancar el motor, solo respirando, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. La calma de quien finalmente dejó de necesitar la aprobación de alguien que nunca la iba a dar de verdad, pase lo que pase. Me mudé a Bariloche con mis 2 hijos 3 semanas después de la homologación. La casa que Gonzalo había comprado, pensando que me estaba haciendo un regalo, se convirtió, finalmente, en mía de verdad, no prestada, no condicionada al humor de nadie. Reformé el dormitorio principal, saqué los muebles que él había elegido sin consultarme y los cambié por piezas simples, elegidas por mí, por primera vez en 20 años, pensando solo en lo que a mí me gustaba. Sofía eligió el color de su propio cuarto por primera vez en la vida, algo que en Fisherton nunca había pasado, porque Gonzalo siempre tenía una opinión de decorador que terminaba pesando más que la de cualquiera de nosotros. Me acuerdo del primer día entero que pasé sola en esa casa, antes de que llegaran los chicos con las valijas de la mudanza. Caminé por cada ambiente despacio, tocando las paredes, abriendo cada ventana para sentir el aire de la montaña entrando, sentándome en cada silla del living solo para probar cómo era ocupar ese espacio sin pedirle permiso a nadie. Lloré un poco, sentada en el porche, mirando el mismo lago que Gonzalo siempre decía que era suyo, entendiendo, despacio, que ese lago nunca había sido de nadie y que ahora, por primera vez, también era mío. Reinvertí parte del acuerdo con la ayuda de un ingeniero agrónomo que había contratado, en principio, solo para evaluar el valor real de los viñedos en la división de bienes. Un hombre llamado Ignacio Beltrán, tranquilo, directo, sin el discurso de vendedor de tantos hombres que había conocido en el mundo de los negocios de Gonzalo. En la primera reunión de trabajo, me preguntó qué quería yo para mi vida, no solo para mi plata. La pregunta me descolocó, porque hacía 20 años que nadie me lo preguntaba con esa seriedad. Pasamos 6 meses hablando solo de tasación de tierras, de proyecciones de cosecha, del departamento de Madrid que no sabía si vender o mantener alquilado, antes de que algo entre nosotros se convirtiera en otra cosa. Fue Sofía, con 16 años ya, quien lo notó primero. Un domingo, después de que Ignacio viniera a almorzar a Bariloche para terminar de discutir unos papeles y se quedara para ver el atardecer en el porche con nosotros, me llevó aparte en la cocina y me dijo, bajito, riéndose, «Mamá, te mira de un modo que papá nunca te miró». No lo negué. Mateo, con 20 años ya, fue más directo todavía. «Mamá, no tardes mucho en admitirte eso a vos misma, ¿eh?» Un año después, en una cena simple en Bariloche, sin escenografía, sin discurso preparado, Ignacio solo dijo, «No quiero apurar nada, Alejandra. Solo quiero que sepas que pienso quedarme el tiempo que vos quieras». Me reí, porque después de 20 años escuchando promesas grandes sin sustento, esa frase chica y sin exageración me pareció más sólida que cualquier juramento de altar. No firmamos nada. No hacía falta. Esa misma noche, volviendo a casa en el auto, Sofía me preguntó desde el asiento de atrás si algún día íbamos a vivir todos juntos con Ignacio. Le dije que no sabía, que todavía era pronto para esas preguntas, y ella respondió, con esa sabiduría rara que a veces tienen los chicos. «Está bien, mamá. Mientras vos estés tranquila, a mí me alcanza». Hoy, mi cartera de inversiones, que empezó con $200 escondidos en el fondo de un placard, sostiene el mantenimiento de las 2 propiedades, Bariloche, donde vivimos, y el departamento de Madrid, que decidimos mantener como inversión y refugio de vacaciones, la carrera universitaria de los 2 chicos, ya garantizada hasta el final, y sigue creciendo sola, todos los meses, sin que tenga que pedirle satisfacciones, permiso ni aprobación a nadie. A veces reviso el rendimiento mensual desde el celular, tomando mate en el porche,
y pienso en la mujer que hace 20 años anotaba comisiones de $200 con Virome en un cuaderno escondido, sin imaginar jamás que esos números chicos iban a ser la base de todo esto. La graduación de Mateo del secundario pasó justo en medio del proceso, 3 semanas antes de la audiencia de conciliación. Gonzalo apareció, como siempre aparecía en los eventos importantes de los chicos, impecable, sonriente, saludando a todos como si no estuviera pasando nada. Intentó sentarse a mi lado en la platea, en un gesto que reconocí enseguida como cálculo, no cariño. Sabía que había fotógrafo del colegio dando vueltas, registrando a los padres unidos para el mural de egresados. Me levanté, con educación, y me senté al lado de Rosa, 2 sillas más adelante. No armé escena. No le expliqué nada a nadie que preguntó. Solo me negué, con un gesto simple y sin ningún discurso, a formar parte de la fotografía que él quería construir. Mateo, en el escenario, recibiendo el diploma, buscó mis ojos primero, antes de buscar los del padre. Fue un detalle chico, pero lo llevé conmigo el resto de ese año entero, junto con el recuerdo de Rosa, sentada a mi lado, apretándome la mano sin decir nada, en el momento exacto en que llamaron el nombre de mi hijo por el micrófono y toda la platea aplaudió. Los 31 clientes que atendí sola a la tardecita, entre la cena y la tarea, se convirtieron en la base de mi propia consultora financiera, Duarte Inversiones, registrada hoy solo a mi nombre, con una oficina chica en el centro de Bariloche y una socia junior que contraté el año pasado. Una mujer de 30 años, madre soltera, que elegí a propósito, porque me recordaba a mí misma hace 20 años. En el día de la entrevista, le conté, sin vueltas, la historia de mi cheque enmarcado escondido en el placard. Se rió, medio incómoda, y me dijo que también tenía uno parecido, escondido detrás de una pila de toallas. La contraté ahí mismo, sin terminar de chequear las otras referencias. El día que firmó el contrato de sociedad junior, la llevé a almorzar a un restaurante simple cerca de la oficina, y le conté, con un detalle que nunca le había contado ni a Carolina, cuánto dolió escuchar «Vos nunca trabajaste en tu vida» delante de un abogado, después de 20 años, sosteniendo una casa entera sola. Lloró un poco, en medio del restaurante, sin importarle quién la viera. Yo también lloré. Fue bueno, de esa forma en que solo es buena la cosa cuando el dolor por fin encuentra a alguien que entiende sin necesitar explicación larga. Los 3 años de estudio nocturno se convirtieron en la matrícula de corredora de bolsa, enmarcada en la pared de mi oficina nueva, con vista a la montaña que hoy es realmente mía, no prestada, no condicionada a la buena voluntad de nadie. A veces, en alguna reunión con un cliente nuevo, alguien nota la matrícula enmarcada y pregunta, ¿hace cuánto soy corredora? Siempre respondo lo mismo. Oficialmente, hace 18 años. En la práctica, desde mucho antes de eso, sin que nadie lo supiera. El cheque enmarcado de $200 que abrí escondida en el placard se convirtió en el primer ladrillo documentado de un patrimonio que ya nadie me puede sacar, porque ahora lleva mi nombre, solo mi nombre, en cada papel, en cada escritura, en cada extracto. Y las 9 noches sin dormir cuidando a mis hijos sola, que conté una vez en una noche de insomnio hace tantos años, hoy aparecen de una forma que nunca imaginé. Son Mateo y Sofía, los 2 más grandes, los 2 sabiendo, con una claridad que yo no tenía a esa edad, cuánto valía su propia madre. Y cuánto vale todavía más ahora, sin necesidad de probárselo a nadie más que a sí misma. La primera vez que entré al departamento de Madrid después de la homologación, fui sola, sin los chicos, solo para decidir qué hacer con la propiedad. Abrí la puerta con la llave que vino junto con los papeles del acuerdo, y me quedé parada en el living vacío durante un buen rato, escuchando el eco de mis propios pasos en un espacio que todavía olía, de algún modo, a la vida que Gonzalo había armado ahí sin mí. Gonzalo lo había decorado con Valentina. Se notaba en los detalles, un estilo más frío, más europeo, bastante distinto de lo que yo elegiría. Pensé en venderlo enseguida.
Después lo pensé mejor. Pasé 3 días ahí, sola, caminando por las calles de Madrid sin apuro, comiendo en restaurantes chicos sin tener que consultar la agenda de nadie, durmiendo hasta tarde sin culpa. Al tercer día decidí quedarme con el departamento, pero reformar todo, sacar cada rastro del estilo de Valentina y transformar ese espacio en un refugio de vacaciones para mí y mis hijos. El lugar donde íbamos a pasar enero, lejos de Argentina, lejos de cualquier sombra de Doña Esperanza o de comentario de algún conocido en común. Un sábado a la mañana, 10 meses después de que todo quedó firmado, tomo mate despacio en el porche de Bariloche, sola, antes de que se despierte alguien. Los mismos 10 minutos que me robaba del día allá en Fisherton, solo que ahora ya no hace falta robarlos de nadie, porque la casa entera, el tiempo entero, es mío. Veo a Sofía bajar a desayunar con el pelo revuelto. Escucho a Mateo riéndose de algo con el padre de un amigo que vino de visita. Siento el olor a leña mezclado con el aire frío de la montaña. El termo todavía está caliente, la hierba recién cambiada, y no hay ningún reloj marcando cuándo tengo que dejar de disfrutar ese momento para atender a nadie más. La computadora con los documentos del divorcio está cerrada, firmada, guardada en un cajón que casi ni abro más. El cheque enmarcado original, con la fecha escrita a mano, está en un estante de mi oficina al lado de la matrícula. No porque la plata todavía importe de esa manera, sino porque es prueba física de algo que ya nadie me puede volver a borrar. Ignacio llega más tarde, trae medialunas de la panadería del centro, se sienta a mi lado sin exigir nada más que mi compañía. Hablamos poco. A propósito, aprendí, con él, que existe un tipo de compañía que no necesita ni una palabra para probar que es real. Ojea el diario. Yo releo un informe de tasación que necesito terminar antes del lunes, y de vez en cuando alguno comenta algo pavo sobre el clima o sobre el ruido de una lancha pasando lejos en el lago, sin ningún apuro por llenar el silencio con charla forzada. Respiro hondo, en un espacio que es completamente mío, y no siento ninguna necesidad de probarle nada a nadie, ni a Gonzalo, ni a Doña Esperanza, ni sobre todo a mí misma. Supe, por terceros, que Valentina Rossi dejó de ser contratada por la bodega de Gonzalo pocos meses después de la homologación. No por moralismo de nadie, sino porque, sin el alcance financiero del fideicomiso original, ya no tenía sentido económico mantener una consultora de enología tan cara como la de ella. No sentí alegría con eso. Sentí solo una confirmación silenciosa de algo que ya sospechaba, que ella también, a su manera, había sido usada por una estructura que solo respetaba a quien traía ganancia directa y medible, y al final, ni ella se escapó de esa lógica. A veces, de noche, todavía me sorprendo pensando en cómo sería mi vida si esa carpeta equivocada nunca hubiera aparecido sobre mi mesa, si hubiera seguido tragándome explicación tras explicación hasta envejecer sin saber nunca el tamaño exacto de lo que me pertenecía. No siento gratitud por lo que pasó, porque no hay nada bueno en ser traicionada y engañada durante 20 años. Pero siento, con una claridad que antes no tenía, que la mujer que salió del otro lado de todo esto es alguien que elegiría ser, si pudiera elegir de nuevo. Elegiría ser exactamente esta mujer que frota el pulgar contra el anillo, calculando algo de cabeza, que guarda documentos con cuidado, que sabe, hoy, exactamente cuánto vale cada hora que dio de sí misma para sostener toda una vida sola. A veces, cuando llega alguna clienta nueva a Duarte Inversiones contando, medio incómoda, que nunca trabajó de verdad, solo se ocupó de la casa y de los hijos, siento unas ganas enormes de sentarme a su lado y mostrarle, con número y fecha, cuánto suele ser mentira esa frase. No hago discurso. Solo cuento, si me pregunta, una versión resumida de mi propia historia. El cheque, los 31 clientes, las 9 noches sin dormir. Generalmente alcanza para que algo cambie en la forma en que ella se mira al espejo después. Si vos también reconstruiste desde cero, contame cuál fue tu primer paso. Leo cada comentario de este canal, uno por uno, porque sé,
por experiencia propia, cuánto cuesta admitir en voz alta que también tuvimos que empezar de nuevo desde un lugar que nadie veía, y cuánto ayuda saber que no estamos solas en esto.